Buenas tardes, estudiantes. Para mí es un gusto saludarlos. Les deseo que en estas vacaciones se dediquen a estudiar y hayan culminado sus estudios con buenos resultados. A continuación vamos a hacer un repaso de lo que era la trazabilidad. Entonces, vamos a ir al tablero y vamos a mirar qué es trazabilidad. Entonces, primero, podríamos definir trazabilidad como el recorrido de los alimentos o de los productos desde el inicio de la cadena productiva. ¿Qué es la cadena productiva? Es el recorrido del alimento desde la base primaria hasta que llega a manos del cliente. En este caso la trazabilidad hace lo mismo. Entonces, la trazabilidad tiene tres etapas, o podríamos dividir la trazabilidad en tres. La primera parte quiere decir que es trazabilidad histórica. La trazabilidad histórica comprende, si vamos a hacer un ejemplo con una res, entonces tendría que ver con el nacimiento, desarrollo del animal, alimento y control médico o veterinario. ¿Qué vamos a medir en la trazabilidad histórica o para qué nos sirve la trazabilidad histórica? Para mirar y analizar cómo ha sido la crianza del animal. Si en este caso no fuera un animal, sino que fuera un producto que se sembró, ejemplo, el maíz, entonces iríamos a ver todo el desarrollo del maíz, desde que se siembra, se cultiva, se abona la tierra y todos los cuidados que hay que tener con la planta para su desarrollo. En este caso, como estamos colocando el ejemplo de una res, entonces sería nacimiento, crecimiento o desarrollo, alimento que se le da al animal y los controles médicos o veterinarios. Eso comprende la trazabilidad histórica. Pero la trazabilidad histórica también comprende el transporte. ¿El transporte de qué? El transporte del animal desde la finca donde se crió hasta el lugar de sacrificio. Y luego el transporte que se da desde el lugar de sacrificio hasta los lugares de expendio, ya el animal sacrificado como tal. Eso sería la trazabilidad histórica. La trazabilidad presente comprende todo lo relacionado con el animal ya cuando llega al restaurante. En este caso sería entonces transporte, se da un nuevo transporte, economato o almacén, ¿no? Y economato o almacén. Entonces, en el almacén tendríamos que manejar lo siguiente: etiqueta, etiqueteado. En el etiqueteado, ¿qué vamos a colocar? El etiqueteado lo hace la persona cuando llega la carne porcionada, entonces la va a empacar y le va a poner una etiqueta con la fecha en que llegó la carne, la temperatura en que llegó la carne y en qué lugar de la nevera se va a guardar o en qué nevera se va a guardar. En muchos restaurantes existe más de una nevera, entonces hay que colocar en la etiqueta en qué nevera está guardada y en qué área de la nevera. Eso es lo que tiene que ver con el economato. Luego del economato hay una salida que se hace como un documento o una requisición, un documento. ¿Quién solicita la salida del producto? En este caso sería el chef. Y debe decir para qué cocina va. Pongamos en ejemplo, en el Politécnico hay 7 cocinas. Si un chef solicita algo al economato, debe decir en qué cocina está. Luego,
el método de cocción que se le aplique al producto. Método de cocción. ¿Quién lo aplicó? O sea, el cocinero. ¿Quién lo cocinó? En este caso, el nombre, Juan Pérez. ¿Por qué necesitamos saber quién lo cocinó? Porque si el alimento presenta algún peligro de contaminación, necesitamos saber quién manipuló el alimento para determinar quién es el responsable de esa contaminación. Y luego que ya lo hizo el cocinero, pues de aquí sale ¿a dónde? Al comedor. El responsable, ¿quién será? El mesero. Eso es todo lo que abarca la trazabilidad presente. Y la trazabilidad futura tiene que ver ¿con quién? Con el cliente. Cómo el cliente percibe lo que está recibiendo a la mesa. ¿Qué quiere decir esto?